Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, este conversatorio que hemos denominado Violencias en Contextos Latinoamericanos y que de manera muy generosa nos acompaña el profesor Miguel Jorge Lares. Les decíamos que en el chat tenemos un link para que por favor registren la asistencia y así les enviamos luego la grabación del espacio. Entonces ahí tendríamos como el formulario de Google para que nos hagan el registro. Bueno, yo soy Luz Dari Ruiz Botero, soy docente de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, y venimos acompañando un curso, una materia electiva, que se llama Colombia en transición entre la guerra y la paz. Y esta materia, en este caso, la estamos desarrollando en una región de Antioquia que se llama el Bajo Cauca. Entonces tenemos estudiantes del programa de trabajo social, una de las estrategias de regionalización de la Universidad de Antioquia, y es llegar a diferentes territorios en el departamento, universidad pública de esta región. Entonces estamos en el Bajo Cauca, son estudiantes, el grupo mayoritario del programa de trabajo social, y están en sus últimos niveles, creo que es sexto, séptimo nivel, ¿cierto? Y nos acompaña la María Edith Morales, que era la coordinadora del programa de regionalización, pero que hoy es la nueva jefe del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia. Entonces, María Edith, bienvenida, nos va a dar un saludito a este espacio de conversación. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Qué rico estar con ustedes un ratico en este espacio. Tenía otro compromiso y no voy a poder estar en en todo el conversatorio, pero no me perderé la grabación. De verdad que es muy grato saber que este tipo de reflexiones se dan en las regiones, que salen o surgen a partir de digamos, de los cursos que se dan en la formación en trabajo social, porque nos parece que es una forma de hacer, digamos, una mirada y una reflexión crítica, como ustedes mismas lo dicen ahí en contexto, a lo que son las violencias. Profesora Luz Dari, muchísimas gracias. Profesor Miguel Lares, bienvenido. Todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Profesora Luz Dari, muchas gracias por su presentación. Soy la jefe elegida del departamento, pero todavía falta hacer la devolución y entregas de regiones para continuar, pero desde allí seguimos dando pues como esta conversación y seguimos uniéndonos como a estas discusiones que se vienen dando. Aquí leo las felicitaciones de los estudiantes, muchísimas gracias, y lo que más me encanta es que voy a estar igual con ustedes, pero desde otro ángulo. Bueno. Vale, María Edith, muchas gracias. También nos acompañan personas de Chiapas, está Soledad, de México. Soledad. Parte de digamos, del trabajo que ha hecho Miguel y de recorridos con Miguel y tejidos, digamos, en esta América Latina. Entonces, bueno, vamos a tener en el espacio varias personas de distintas regiones, lo que sin duda será bien ameno. Va muy bien, muchísimas gracias. Estamos aquí en varias regiones. Bueno, entonces la excusa hoy es un conversatorio con Miguel Lares y Caterine Montes Cortés, una estudiante de la Universidad de Antioquia de Trabajo Social de la región del Bajo Cauca, nos va a presentar a Miguel. Bueno, mi nombre es Caterine Montes Cortés, como lo indicó la profesora. Soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia de la seccional Bajo Cauca, de 9º semestre, ¿cierto? Le damos la bienvenida pues a todas las personas que se han sumado a este encuentro. Muchísimas gracias también a la profesora María por estar, y queremos presentar pues al psicoanalista Miguel Jorge Lares, ¿cierto? Agradecerle pues por su asistencia. Él es psicoanalista argentino, ¿cierto? Graduado de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un desempeño en labores en Argentina, Chile, Colombia y México. Se graduó pues de la Universidad de Buenos Aires como licenciado en psicología y se dedica pues a la práctica y transmisión del psicoanálisis. Ha también realizado muchas publicaciones alrededor de la infancia y la juventud, y fue el autor pues del libro Juego e Infancia, y es coautor
de diversas horas también, entre ellas pues conversaciones con Jorge Fuckelman, psicoanálisis, juego e infancia y sociedad y violencia, sujetos, prácticas y discursos. Le damos muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este encuentro. Un placer para nosotros pues también poder escucharlo hoy. Entonces pues ya le doy la palabra a la docente Luz para que inicie pues con el conversatorio. Vale, Caterine, gracias. Caterine fue la estudiante de grupo que nos va a estar acompañando acá en la conversación también, recogiendo preguntas y intercalando y como haciendo parte del diálogo. Quiero iniciar con un texto que fue parte de la excusa de los encuentros con Miguel. Y dice, cuando se realiza un viaje, muchas rutas son posibles. Cada una de ellas puede implicar paisajes diferentes, experiencias particulares, sensaciones diversas y contextos complejos. En un momento dado, el coincidir los viajeros en un punto resulta altamente enriquecedor, compartir las travesías que cada uno ha vivenciado desde su origen hasta ese destino. Digamos, el cruce de la vida por América Latina nos lleva a encontrarnos, Soledad, por acá está, con Miguel, y de mi parte en Chiapas, México, en el marco de la Red Latinoamericana de Estudios de Violencia. Y en esa red, pues se han elaborado varios eventos y textos, libros, que son excusa también para el conversatorio de hoy. Entonces, justamente un texto de referencia a este conversatorio se llama así, Dimensiones y Perspectivas acerca de la violencia en América Latina. Ahí el profesor Miguel tiene uno de los artículos que es parte de la conversación de hoy. Entonces, bienvenido Miguel, bienvenida compañeras y compañeras de los distintos lugares de este hermoso territorio que nos acompaña. Muchas gracias, Luz. Un gusto estar conversando contigo y con los compañeros y compañeras de Colombia, de Argentina y de México. Bueno, para iniciar, ¿cómo llega Miguel Lares a trabajar la violencia? A que la violencia sea un campo de acción, de intervención de su quehacer profesional. Un poco dónde se encuentra con eso, desde qué territorios o qué experiencias se topa Miguel con la violencia y las violencias. Podría decir que desde una experiencia personal, que anuda la violencia con lo que luego sería mi dedicación profesional. Me estoy refiriendo a la época en la cual yo era estudiante de psicología, en el año 78, y en esa época en Argentina había una dictadura militar, un plan sistemático de represión, desaparición de gente, torturas, asesinatos, apropiación de bebés. En ese marco nos encontramos en la universidad y como vos imaginarás, Luz, el contexto universitario no era particularmente luminoso, sino que estaba ensombrecido por este contexto donde la violencia era cotidiana, estaba presente. Bien, en este año 78, y a fines de año, ocurre que desaparece, más bien es secuestrada una compañera de la facultad con la que yo estudiaba, llamada Leticia Oliva. Bien, cuando yo me entero de esta circunstancia, me angustia, me preocupa y me da miedo porque yo venía de una militancia universitaria, con lo cual supuse que yo también podía correr la misma suerte que Leticia, de ser secuestrado.
Además, Leticia daba la casualidad que éramos vecinos del mismo barrio, y esta vecindad había propiciado que nos encontráramos a estudiar frecuentemente en la casa de uno o de otro. Leticia en ese momento tenía 30 años, tenía una hija de 3 años. Bueno, las circunstancias del secuestro fue que cayó un comando paramilitar a la casa, no estaba, entraron a la casa por la fuerza y la esperaron hasta que llegara, y ahí la secuestraron a ella y a su compañera de vivienda. Bien. Primera circunstancia en la cual yo entro en una situación de angustia. Segunda situación. En ese momento, Argentina y Chile estaban en un conflicto limítrofe por el canal de Beagle, año 78. Y estaban dadas las condiciones para que quizás Argentina y Chile entraran en guerra. Y se corría el rumor en ese momento de que podían convocar algunas clases, entre ellas la mía, convocarlas para el servicio militar. Segunda circunstancia, sumada a la de Leticia, que a mí me provoca mucho miedo y mucha angustia. En estas circunstancias, una compañera de la facultad, a quien le cuento mi situación, me dice: ¿y por qué no vas a consultar a un psicoanalista? Entonces, yo la miro y le digo: ¿de qué puede servirme un psicoanalista en esta situación? Dice: bueno, pero quizás podés hablar sobre lo que te pasa. Bueno, tomé la sugerencia y fui a una psicoanalista. Y llegué hasta la puerta de la psicoanalista llevado por este estado de angustia, donde la violencia estaba presente. Y bueno, ese miedo, esa desesperación me hizo levantar la mano y tocar la puerta del psicoanalista. Y sentarme en ese consultorio y ponerme a hablar. Y ahí me di cuenta que había sido una buena idea. ¿Por qué? Porque ni bien yo comienzo a hablar de mi angustia, de mi pánico, de mi terror, y advertí que, por supuesto, no podía cambiar las circunstancias. Leticia había sido secuestrada, yo corría peligro, podía ser convocado para el servicio militar en una situación de guerra. Eso no lo iba a cambiar. Pero lo que sí podía cambiar era mi perspectiva sobre eso que no podía cambiar. Y ahí me di cuenta, justamente tomando la palabra, que aunque el peligro pueda ser real, y lo es, el susto, el miedo es una elección. Una elección en la cual nos contamos una historia, cada uno de nosotros de manera particular. Entonces, hablando con la psicoanalista, me empecé a dar cuenta de qué historia yo me estaba contando en ese contexto. Así que, como verás, Luz, mi llegada a lo que luego fue la dedicación al psicoanálisis, porque mientras estaba estudiando psicología no sabía si me iba a dedicar ni siquiera a la práctica clínica o al psicoanálisis, lo que luego constituye mi dedicación a la práctica y transmisión del psicoanálisis, que es lo que vos sabés que yo hago, a lo cual me dedico, está asignada por la violencia como causa. Listo. Por ahí viene el chat que llegó Germán. Él es uno de los autores del apartado que leíamos ahorita, el prefacio del libro. Nos acompañan varios compañeros de Chiapas, de México. Miguel, en ese recorrido, pues es muy claro el tema de la violencia en el contexto de Argentina, de la dictadura, del riesgo tuyo en términos de los conflictos con Chile y esa tensión limítrofe,
y cómo aparece el psicoanálisis, labor que luego decides hacer. En esos recorridos por este territorio latinoamericano, un poco, ¿cuáles son esos dispositivos de muerte que vos encontrás en estas realidades? Esos dispositivos de violencia que tanto documentas y registras desde casos en tu producción. Me resulta muy interesante pensar la violencia en términos estructurales, que no excluyen eventualmente una lectura coyuntural de cada circunstancia. Pero en la labor que comencé respecto a la violencia, sobre todo una labor más reflexiva, fíjate vos, Luz, que comienza llamativamente por una invitación de la Asociación Médica Argentina, donde me proponen hablar sobre la violencia. Hago esta distinción porque, digamos, yo no me dedico a la medicina, pero bueno, había contactos con colegas que estaban en ese campo y les resultó interesante quizás, bueno, organizar un encuentro donde pudiéramos hablar sobre esta temática. Y te decía que respecto a la violencia, siempre me pareció muy interesante hacer un rastreo de cuán crucial ha sido un cambio de época en algún momento en el cual la violencia pasa a formar parte de la vida de las personas de un modo que persiste hasta ahora y que yo ubico sobre todo en el siglo XIX, en ese cambio de paradigma que se produce con la consolidación del capitalismo, en cuya base está además el advenimiento de la ciencia moderna, que es mucho más anterior que esa consolidación del capitalismo, y donde cambia, hay algo que cambia en la vida de las personas y donde la ciencia y el mercado pasan a formar parte de la cotidianeidad y, bueno, ya podemos naturalizar de alguna manera ciertas situaciones de violencia. Eso por una parte. Y otro fenómeno que a mí me ha parecido siempre muy interesante en esta temática de la violencia, porque yo entiendo que ha sido como una inauguración de la violencia en el sentido moderno, es la Primera Guerra Mundial, sobre la cual vos sabés que hemos tenido oportunidad de hablar este año sobre ese tema. Porque la Primera Guerra Mundial yo considero que supone justamente esa consolidación de la alianza entre la ciencia, la tecnología, el capitalismo, en un tipo de conflagración que inaugura una violencia como nunca antes se había visto y que está en la base de lo que luego, bueno, se replicaría con la Segunda Guerra Mundial y con un estado de guerra permanente. Entonces, yo diría que, refiriéndonos a los dispositivos, me interesa justamente hacer un rastreo que no es histórico, sino más bien estructural de esta violencia, para comenzar a percibir cómo esa violencia pasa a formar parte de la vida moderna bajo formas a veces sutiles o a veces mucho más evidentes, y cómo tanto la ciencia y el capitalismo, que han traído progreso, beneficios en algún sentido, también han generado fenómenos de exclusión graves que implican que algo retorna, algo de lo que ha sido excluido retorna de manera inesperada,
y bajo formas que uno puede juzgar como violentas. Qué interesante ahí, Miguel, ese cruce de ciencia, mercado y naturalización de violencias. En ese sentido, ¿cómo aparece el anonimato? ¿Y cómo aparece el anonimato? Como morir desde el anonimato y morir en el anonimato. ¿Qué te has encontrado con eso recorriendo México, por ejemplo, recorriendo Barranquilla en Colombia o en el caso de Argentina? Yo agradezco y me sumo a tu saludo para con Alejandro y Soledad de Chiapas, México, porque ha sido muy importante esta labor que ellos han realizado con la constitución de esta red latinoamericana de estudios sobre la violencia, que ha sido un lugar de encuentro, de reflexión, de producción incansable de parte de estos compañeros y compañeras, y que nos ha permitido justamente encontrarnos. Y de hecho, esta reunión tiene que ver mucho con ese punto de partida, ¿no? Y yo creo que lo interesante allí justamente es poder verificar que los paisajes cambian, a veces, por supuesto, las singularidades, la cultura, el folclore, son distintos en cada zona, pero hay algo que atraviesa de manera transversal esos paisajes y que justamente sí tiene que ver con un sistema dominante en el cual tanto Argentina, Colombia, México y otros países de Latinoamérica o del mundo están sujetos sistemas que de alguna manera propagan el anonimato. ¿Bajo qué formas? Y bajo la forma de acallar las voces, bajo la forma de excluir a los sujetos, de generar situaciones de marginalidad, pero sobre todo a mí me ha interesado justamente este fenómeno de acallamiento, ¿no? Digamos, me parece que estamos en un sistema en el que parece que hubiera una expansión de la comunicación. En este momento lo estamos atestiguando justamente con la pandemia, pero donde hay algo que ha retrocedido, que es la vinculación. Justamente ayer estaba hablando con mi padre, que tiene 88 años, entonces él ha vivido algunas épocas más que yo, y él justamente me decía que observaba desde su lugar esto como una especie de invasión a nivel informativo, como una suerte de red que se propagaba en materia de comunicaciones, pero donde lo que quedaba en retroceso es la vinculación de las personas escuchándose, hablando, que supone una consideración distinta del otro. Hola Miguel, retornaste. Bueno, aunque les pueda parecer una teoría conspirativa, está hablando de la red como algo que imposibilita la vinculación y me quedé sin internet. Mera coincidencia, no más. Debemos creer que es una coincidencia. Bueno, nada, creo que había comentado algo respecto a cómo el anonimato quizás atañe a la falta de una mirada y una voz puesta y dedicada a alguien en particular, en un modelo en el cual nosotros estamos siendo mirados y estamos siendo hablados de lugares que incluso desconocemos. Sin duda, Miguel, ahí en la producción tuya la palabra, el lenguaje y la voz son centrales. Y creo que parte de la discusión tiene que ver con esas voces totalitarias en estos contextos de violencia latinoamericanos. Un poco cómo avanzar en entender eso, en entender esa
a veces pareciera hegemonía que ganan esas voces totalitarias, a veces esos discursos excluyentes que marginan, que poco reconocen, un poco cómo entenderlos mejor, cómo comprenderlos mejor y quizás desde qué coordenadas en aras de poder generar las fisuras y las transformaciones que nos interesan. Claro. Quizás por lo pronto, Luz, tendríamos que ubicar nosotros qué entendemos como la vinculación del sujeto al lenguaje. ¿En qué sentido el lenguaje nos constituye? Y yo para esto voy a citar un ejemplo que justamente recogí en Colombia, de la mano de una colega que se encuentra en Barranquilla, que se dedica a la psicología forense, y que atañe a Latinoamérica porque es una anécdota que ella me comenta respecto no a Barranquilla, no a Colombia, sino a un país de Centroamérica, al cual había ido, y bueno, por su labor forense la habían enviado para recorrer distintas instituciones donde se abriga la infancia, y le había tocado visitar un orfanato, un lugar que uno entiende que es resguardo de la infancia, de una infancia que ha sido abandonada por distintas circunstancias. Y esta compañera colombiana me comenta su sorpresa cuando entra a una sala de bebés que habían sido abandonados por distintas circunstancias. Bueno, por lo pronto transmite el impacto de la imagen, ¿no? Que había no menos de 100 cunas con bebés abandonados, casi como una factoría de bebés, una fábrica de bebés. Y lo que le llama la atención no es solo su imagen de por sí impresionante, sino el silencio. El silencio en esa sala. Y esto me lo transmite de primera mano, uno de los viajes que yo hice a Colombia, con lo cual pude atestiguar esa emotiva transmisión que hacía esta colega respecto de esa escena. Y cuando se refiere al silencio, ahí nos ponemos de acuerdo en que probablemente la mayor parte de los bebés estarían en una situación que se llama de marasmo, hospitalismo, que se trata de un cuadro en el cual los bebés ingresan cuando, aún habiendo sido provistos del alimento necesario, de la hidratación, de la protección de estímulos peligrosos, aún provistos de esto, entran en una declinación que a veces es irreversible y mueren. ¿Mueren por qué? Mueren de anonimato, por la falta de una mirada y una voz dedicada particularmente a cada uno de ellos. Porque cierto es que las personas que trabajan en el orfanato pueden hacerlo con la mejor intención, de manera muy eficaz, pero una cosa es dedicarse a los bebés del orfanato y otra cosa es dedicarse a este bebé en particular. Y a ese bebé en particular ofrecerle una voz y una mirada. Llamativamente, en la especie humana, fíjate vos, qué interesante, como en ninguna otra especie, en el mundo animal, el aporte de esa voz y esa mirada que transmiten el lenguaje es fundamental para la supervivencia. Si esa voz, esa mirada, no es aportada, el bebé corre peligro. Nos encontramos ante una situación bastante extraordinaria que nos pone en la pista justamente de la importancia que tiene el lenguaje y la importancia que tiene en nuestra subsistencia el aporte de esa voz y esa mirada. Que en relación a eso que anotabas, una de las compañeras del grupo quería indagar más, lo que significaba eso del marasmo y el hospitalismo, y ahí el declive del anonimato y cómo eso genera también la muerte. Ahí, digamos, en relación a eso, hay una inquietud en el grupo por sabemos la trayectoria tuya de trabajar con poblaciones como infancia y adolescentes, y nos interesa mucho un poco reconocer las implicaciones que la violencia tiene en esta población, infantil, adolescente y juvenil, y algo así como los retos que eso genera para la reconstrucción de estos países latinoamericanos, para la reconstrucción de tejidos sociales, de una vida mejor. Entonces, un poco cómo implican estas violencias a poblaciones específicas,
como infancia, como adolescencia, como juventud, y ahí los retos o los desafíos que eso nos genera para el quehacer profesional, por ejemplo, en ciencias sociales. Ahí tenemos distintas dimensiones, ¿no?, para pensar de qué modo incide la violencia. Creo que en ese texto que vos citaste, que forma parte de una de las obras de la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Violencia, yo cito un fragmento de una novela que se llama La Tregua, que es de un escritor italiano, Primo Levi, que pasó por un campo de concentración, y cuando el campo de concentración es liberado, que es Auschwitz, el campo de concentración de Auschwitz, es liberado por el Ejército Rojo, por los rusos, se genera un momento de transición entre la liberación del campo y la salida del campo de concentración, donde los prisioneros, los sobrevivientes, quedan allí en el campo, ya liberados, pero todavía en una especie de pasillo. Y ahí Primo Levi nos comenta, en esa novela, que es autobiográfica, bueno, lo horroroso de ese lugar donde quedaban las personas que habían sobrevivido al campo, en una situación de despojo, de miseria, al borde de la muerte, y la experiencia que él tiene conociendo en esas circunstancias a un nenito que estaba en el campo que tenía 3 años. Ahí tenemos, vamos a tu pregunta respecto a la infancia y la violencia. En una situación, en un contexto que uno juzgaría de extrema violencia como lo es el campo de concentración. Y lo que nos comenta sobre este nene, Primo Levi, es algo muy interesante. El nene no tenía nombre, nadie sabía de dónde había venido ni quiénes eran los padres. Ese lugar era un lugar donde estaban los mayores, y estaba este nene, y algunos jóvenes. Era un nenito que estaba desnutrido, no hablaba, estaba paralizado de la cintura para abajo, y tenía una carita demacrada, y estaba así atrapado en la tumba de un mutismo. Pero resulta que en ese lugar también había un joven, un adolescente, que empieza a ocuparse del nene. Se acerca a la cuna y lo empieza a asistir. Lo limpia, le da de comer sin asco y le empieza a hablar con voz pausada en húngaro, que era la lengua del adolescente. La lengua del niñito se desconocía porque no hablaba. Sin embargo, el muchacho no deja de hablar y de empezar a poner en juego esta función maternal, se podría decir. Lo cual nos pone en la pista de que la función maternal no necesariamente debe ser ejercida por la progenitora. La función maternal atañe a quien esté dispuesto justamente a poner en juego su deseo en la asistencia de la infancia. Bueno, ¿qué ocurre? Que luego de un tiempo en el cual esta rutina se repetía, la del joven asistiendo al nenito, este muchacho aparece en el círculo de los mayores y dice, dijo una palabra, el nene dijo una palabra. Y todos se quedan sorprendidos. ¿Y qué palabra? Y la palabra era indescifrable, pero era una palabra. Era una palabra. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Todos allí en ese lugar de reclusión, ustedes imaginen la escena, una especie de dormitorio horroroso, los mayores en la noche se quedan tratando de aguzar el oído para ver si entendían esa palabra y si volvía a repetirse. Fíjate vos cómo esa palabra luz justamente aporta luminosidad en la noche de ese lugar atroz. Finalmente la palabra no es descifrada y el nene muere. Pero la moraleja que nos queda allí, en esta historia, es cómo esa rutina hecha de cuidados, de palabras, de arrullos, de acunes, de arropes, lo que aporta justamente es el lenguaje en su ritmo, en su cadencia, en su melodía,
lo cual permite que algo se constituya allí, que es la escena de la infancia. Esta escena de la infancia que justamente requiere que haya mayores que delimiten esa escena. No me escapo de tu pregunta. ¿De qué manera la delimitan? Justamente haciéndose cargo de los mayores de esa dimensión que atañe a la verdad. ¿Qué es la verdad para nosotros los mayores, para todos los que estamos aquí reunidos? La sexualidad y la muerte. Esas dos dimensiones que nosotros esperamos que no ingresen a la escena de la niñez, yo prefiero decir a la escena del juego, porque ahí tengo mi propia perspectiva respecto de eso, porque si la sexualidad y la muerte entran a la escena del juego, lo que queda arrasado es la infancia. Ya no es un niño o una niña lo que queda allí. Habrá que encontrar otro nombre para ver qué es lo que queda, pero no es niñez, porque la niñez la define el juego, y el juego está definido en tanto los mayores podemos delimitar este más allá y más acá de esa infancia. Por eso, nuestra preocupación, por supuesto, es en esos tejidos sociales a los cuales vos haces referencia. A veces, los mayores mismos, estando amenazados, violentados, expuestos a riesgos, a peligros, ellos mismos, sin falta de garantías en ese tejido social, con grandes dificultades para poder delimitar esa escena en la cual uno podría ubicar la infancia. Ahí tendríamos una perspectiva de la violencia en la infancia. Respecto a la adolescencia, tenemos algo muy particular con respecto a la violencia, porque se podría decir que hay un tránsito en ese momento de pasaje entre la infancia y la adolescencia, donde nosotros podemos atestiguar cómo un sujeto nuevo adviene, casi se parece a un nacimiento, ese advenimiento, de un sujeto que no estaba, y que ahora aparece, y que incluso genera extrañeza a veces entre los mayores. Ese momento de pasaje se podría decir que es un momento de vulnerabilidad también. Y quizás nunca tanto como ahora en la historia. ¿Por qué? Porque me parece que en ese pasaje los mayores estamos bastante complicados para hacer el acompañamiento de esa transición. En otra época, quizás en otros tiempos, y no me refiero a tiempos cercanos, sino a tiempos más bien muy lejanos, donde la comunidad funcionaba de manera más orgánica, ese acompañamiento iba de la mano de, bueno, los adultos y los mayores acompañando esa transición, porque esa transición implicaba la llegada de un sujeto a la vida adulta que era uno más, entre otros, uno más igual a nosotros, uno del clan, y ese advenimiento replicaba algo de la constitución del clan como uno. Digamos, es como una experiencia de la alteridad, ese advenimiento a la adolescencia. Y ciertamente hay que señalar que ese pasaje de la infancia a la adolescencia, en lo que nos cuentan los historiadores, estaban caracterizados a veces por situaciones de violencia. Era un pasaje en el cual, por ejemplo, había cortes en el cuerpo, agujeros, ayuno, privación de sueño, exposición a situaciones peligrosas. Fíjate vos, Luz, como ahora por ahí podemos atestiguar que nos encontramos con jóvenes que a veces están expuestos a esa misma situación, de cortes en el cuerpo, agujeros, privación de sueño, exposición a situaciones peligrosas, diversos matices de la violencia, pero ¿qué ha cambiado? Justamente que ese tránsito no está entramado en una red simbólica que pueda darle significado al tránsito, desaparece suelto eso. Y los mayores con grandes dificultades también para hacer ese acompañamiento. Y señalo aquí, que yo creo que por ahí va también tu pregunta, de que justamente ese momento de tránsito es un momento de mucha vulnerabilidad en el cual el joven o la joven puede ser captados por grupos
digamos, que apuestan a la violencia, por grupos que extraen un beneficio de esa vulnerabilidad y le dan una identidad al joven, una identidad de grupo. O sea, le ofrecen al joven eso que el joven quizás busca, que es, bueno, tener un lugar, una jerarquía, salir de la incomodidad que nos asiste en esa entrada a la adolescencia. Porque cierto es que la entrada a la adolescencia implica el ingreso de la incomodidad para todos nosotros, una incomodidad que nos acompaña toda la vida. Ahí en ese sentido, Miguel, hay mucha inquietud del grupo por esa vulnerabilidad, digamos, de en ese tránsito, como lo nombras, de la infancia a la adolescencia, a la juventud, y el uso que hace de esa vulnerabilidad, digamos, redes criminales, redes de narcotráfico o redes de violencia y el tema de reclutamiento a esta población y las implicaciones, digamos, en esta población, que como podrán entender es una preocupación muy central y muy importante en el territorio colombiano. Y es niños y niñas que han sido reclutados por grupos armados que se desmovilizan en los procesos de paz o al margen de esos procesos de paz y los retos que hay, digamos, para la reconstrucción de ellos en las sociedades o la reinserción, como se le nombra en términos jurídicos. Ahí aparecen unos retos importantes. Quería hacer como una última anotación para abrir los micrófonos y para que podamos escuchar también las personas que nos acompañan, y tiene que ver con, digamos, esa idea de que en esta América Latina hay muchas facetas de las violencias, son muchas violencias las que nos asisten a distintos planos, pues las guerras que persisten para el caso de Colombia, pero también regímenes, digámoslo, autoritarios, pero también violencias sociales, pero también violencias intrafamiliares, el tema del narcotráfico, y bueno, hay una gama, digamos, de violencias que asisten, pero hay una necesidad, digamos, una esperanza también por reencantarnos, por un reencantamiento, por no, digámoslo, socializar la desesperanza, que en mi caso ese es uno de los retos diarios, cotidianos, en las aulas de clase, y ahí me pego un poco a Paulo Freire, y es cómo no socializar la desesperanza sin dejar de reconocer la realidad que tenemos. O sea, cómo avanzamos hacia allá. Comprensiones más críticas, más agudas, más pertinentes de esos contextos tan complejos que cuesta a veces hasta nombrarlos, pero avanzando en esa perspectiva de que nos interesa, pues de la transformación y del cambio. Me gusta mucho la palabra encanto y encantamiento. Me parece muy interesante porque podríamos decir que el mundo está desencantado, y no desde ayer. Hace mucho tiempo que el mundo se desencantó. Y según entiendo, por lo que vos has referido, la posibilidad de volver a reencantarlo efectivamente pasa por la dimensión de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí donde la palabra renuncia, ahí donde la palabra capitula, ahí donde la palabra cede, lo que aparece es el dominio de la violencia. Y justamente la propuesta de espacios donde esa palabra tenga lugar, me parece que es una estrategia respecto a la violencia. Y te decía que me parece muy interesante que lo hayas nombrado como encantamiento, porque en lo que a mí respecta y en lo que a mí me interesa, que es el psicoanálisis, yo entiendo que el psicoanálisis surge justo en ese momento, fines del siglo XIX, donde el mundo se estaba empezando a desencantar. Y de hecho son los poetas los que en ese momento, fines del siglo XIX, acusan recibo y acusan el golpe de ese desencantamiento del mundo. Un mundo en el cual, bueno, empezaban a pasar cosas extrañas e inesperadas. Por ejemplo, la economía de mercado inundando de objetos y de cosas la cotidianidad de la gente. El quiebre de las costumbres, de la relación con el linaje,
con lo más propio de cada lugar. Esto que después se convierte en lo que nosotros conocemos como globalización. No, decía esto, que los poetas son los que acusan recibo inicialmente, ¿no? Y los artistas respecto de este desencantamiento. Y el psicoanálisis surge justamente como un modo de volver a reencantar el mundo a través de las palabras, porque justamente lo que posibilita es un espacio en el cual hablar y retomar esos ritmos, esas cadencias, esas melodías en las cuales estamos constituidos. Por eso hay algo de poesía en juego, en el dispositivo psicoanalítico, pero también en estos dispositivos que vos comentás, Luz, que son los de encuentro, los de generar un espacio de diálogo, de conversación con las comunidades. Yo sé que vos trabajás mucho en el campo, trabajás mucho con los sujetos que están en las comunidades y que están todavía quizás conectados con sus tradiciones, con su linaje, con su folclore. Y bueno, y de hecho, tenemos que decir que hace poquito ha salido un libro que tiene como coautora, que es Confiando en la Humanidad, donde hay algo de esa apuesta de ir a buscar la voz de los que habitualmente no tienen voz. Y debiéramos decir, los que no tienen voz y de los cuales el sistema en realidad más bien espera que no hablen. Podríamos decirlo así. ¿Qué interés puede tener el sistema en que alguien hable y se pregunte qué es lo que quiere decir? Porque eso me parece que conduce a un cuestionamiento, a una crítica, a un análisis. Y es posible que eso sea juzgado como algo peligroso. Con un poco las reflexiones que has planteado hoy, me queda como más claro eso de que hay más luz cuando alguien habla, que es el título de uno de los capítulos del libro, el primer libro en la red de estudios en violencia, red latinoamericano de estudios en violencia. Bueno, como nos interesa también aprovechar las voces, las miradas, las perspectivas de quienes estamos en este espacio, entonces la idea ya es abrir los micrófonos a quienes quieran comentar o preguntar, y también en el chat, que podamos hacer preguntas o comentarios, y ahí la compañera Caterine también nos va a estar apoyando en esta labor. Entonces, ¿quién se anima a comentar, preguntar sobre este tema que nos compete hoy, de las violencias en los contextos latinoamericanos? Ya decíamos que tenemos compañeros de México, en especial de Chiapas, también de Argentina, de Buenos Aires, y tenemos pues de Colombia, de Medellín y del Bajo Cauca específicamente. Pues a mí me gustaría preguntar, buenas tardes para todos y todas, y es... Mónica, te presentas un poco, bueno. tuyo ahí que nos dice. Bueno, mi nombre es Mónica Aguirre, yo soy profesional en planeación y desarrollo social, hago parte de una corporación que se llama Corporación Experienciarte y trabajamos con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres en comunidades el tema de pedagogías para la paz. Un poco a propósito de esta presentación, mi pregunta va como encaminada a cuáles son esos elementos que hacen que se construyan unos imaginarios colectivos que justifiquen y fundamenten las violencias, ¿cierto? En un contexto como el colombiano, sabemos que muchas formas de violencia las comunidades las justifican, ¿cierto? Entonces, cuando matan a un joven, la pregunta es que ¿qué estaba haciendo el joven, cierto? O cuando matan a una mujer, se le juzga por la manera en la que se viste, ¿cierto? Entonces, quisiera que habláramos un poco como cuáles son esos elementos que van generando esos imaginarios culturales que justifican esa violencia. No sé si alguien más se anota y recogemos 2 o 3 preguntas y alrededor de ellas conversamos. Gracias, Mónica, por la pregunta tan interesante. O sea, quisiera Sí, también compartir una pregunta perdón. en el chat, perdón. Ahorita Miguel hablaba un poco como el más allá y el más acá de la infancia, y pues
te he leído poco, entonces quisiera si me pudieras aclarar un poco más como a qué te refieres con eso del más allá y el más acá de la infancia, que no me quedó claro. Muchas gracias. Listo, escuchamos a Norma. Compañera Norma nos quiere comentar algo y ahí volvemos a Miguel. Sí, la verdad es que, bueno, me estaba preguntando sobre el odio. O sea, si el odio tenía que ver con lo anónimo, porque me parece que hay, bueno, en relación, ustedes saben que nosotros tenemos un movimiento que se llama Ni Una Menos, que tiene que ver con el tema de la cantidad de feminicidios que hay en el país, que son terribles, cada vez hay más, hay un montón, y que la situación es muy grave, también de muertes de jóvenes. Y bueno, una de las cosas que más me hace pregunta es eso, es el tema del odio. Norma, ¿nos cuentas algo de ti? Bueno, yo soy psicoanalista de niños y adolescentes, hace muchos años, hace 25. También trabajé en la Cedronar, que es un lugar que trabaja con gente que tiene problemas con los consumos problemáticos. Y bueno, amo trabajar con niños y adolescentes y bueno, me gusta mucho mi trabajo. Y lo conozco a Miguel porque, bueno, hace más de 1 año y medio, más o menos 2 años, que estamos en un grupo donde estudiamos psicoanálisis de niños, libro de Fukelman, de conversaciones, también otro libro que trabajó Miguel sobre el tema de la adolescencia, y casualmente, bueno, ahora en 2 semanas más o menos estoy preparando un trabajo sobre un caso de un niño para presentar en unas jornadas acá en Moreno, porque yo vivo en la provincia. Bueno, no sé qué más puedo contar. Vale, gracias. Miguel, ¿nos quieres compartir reflexiones en torno a esas preguntas, comentarios? Yo diría que dejaras el micrófono abierto, me parece la contestamos entre los dos. Hágale pues. Yo empezaría por la pregunta que había hecho la compañera Aguirre, que ya estaba en el chat, esa pregunta respecto a esa delimitación en ese campo. Yo lo diría de este modo. Se supone que los mayores, los adultos, deben aportar ciertas garantías. Esas garantías justamente lo que hacen es delimitar un campo, ofrecer una pantalla, un espejo, una barrera. Respecto a eso que yo denomino juego, siendo el juego lo más propio de la infancia. Si hay una actividad que sea más característica de la infancia, es justamente el juego. Este juego que tiene varias características, entre ellos que es una actividad de la cual uno espera que no tenga consecuencias en la realidad. Y en la cual también uno espera que tenga cierta connotación repetitiva. Un juego que se precie como tal es repetitivo y también es algo que de lo cual uno espera que tenga efectos. Si yo hoy justamente me comentaba en un caso de una familia que tenía un nenito de 4 años que estaba jugando a matar al papá con una espada. Y el papá, al principio, no le gustaba mucho la idea de formar parte de ese juego, donde a él lo mataban. Tardó un poquito en acomodarse la idea y darse cuenta que eso era un juego en el cual él podía prestarse. Y bueno, eso es lo que esperamos, que los mayores justamente puedan ir designando, nombrando lo que hacen los niños o niñas como juego, y en esa nominación lo que establecen es justamente ese más allá y ese más acá del juego. Por eso yo decía que en el más acá está justamente esa escena donde los juegos se despliegan y con los juegos desplegados una infancia es posible. Y de hecho seguramente vos tendrás constancia, Luz, en tus recorridos por las comunidades, como los chicos a veces juegan justamente con aquello que les preocupa a los adultos, a los mayores.
incluso con algunas situaciones trágicas. Me tocó estar hace un par de años en México, 3 años atrás, cuando fue el terremoto, en 2017, unos meses después, y una compañera de México me comentaba que su nene de 8 años había invitado amiguitos, 2 meses después del terremoto. Ella estaba en la cocina trabajando y escuchaba a los nenes que jugaban en la sala, y de repente escucha un ruido muy fuerte, como algo que se venía abajo. Bueno, no se preocupa porque los nenes no dijeron nada. Al rato escucha otra vez ese ruido fuerte, entonces con curiosidad va y se asoma a la sala. ¿Qué es lo que estaban haciendo los nenes? Construyendo algo con mucha dedicación y esmero para después tirarlo abajo. ¿A qué estaban jugando? Al terremoto. Estaban jugando al terremoto. Me parece que hasta ahí puedo contestar, que en el poquito tiempo que tenemos esta pregunta de la compañera Aguirre. La pregunta sobre los imaginarios, me parece, sobre todo porque estaba dirigida a Colombia, sobre los imaginarios y lo que esto puede implicar como una violencia a veces aceptada y predicada por parte de la gente. Yo por ahí dejaría que vos, Luz, ahí aportes alguna mirada. Lo que yo puedo decir es que seguramente hay fenómenos de exclusión que retornan de alguna manera bajo formas violentas. Por otra parte, hay que admitir que en nuestra Constitución la violencia está presente. Digamos, estamos habitados, se podría decir, por dos fuerzas. Una que tiende a cierto equilibrio y otra que tiende a digamos, a la agresividad o a la destrucción. Y ambas ecuaciones están en juego. A veces prevalecen unas, a veces otras, pero no es una sin otra. Y me parece que en algunos contextos me pareció muy afortunada la palabra que utiliza la compañera imaginarios, porque creo que es en el campo imaginario donde es mucho más posible que la violencia se haga presente, por motivos que quizás sería difícil de desarrollar aquí en este tiempo, pero yo me gustaría decirlo así. Nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos unificada, pero anudada a esa imagen unificada hay algo en nosotros mismos que está fragmentado y no deja de estar en tensión con esa unificación. A veces estos fenómenos que se desarrollan en la escena justamente propician fenómenos de mimetismo y de contagio en estas prácticas de la violencia, como, bueno, cierta... también se podría decir, la ausencia del Estado a veces da lugar a que otros grupos se hagan cargo de la asistencia en lugares donde el Estado debería estar presente, y probablemente la gente, en muchos casos, se pliegue a esta convocatoria, aun cuando esos grupos representen una propuesta violenta, pero que también está aportando a la comunidad en aquellos lugares donde el Estado no está presente. Yo ahí pensaba con esa inquietud de Mónica de los imaginarios que justifican las violencias, y con eso último que anotas, y es que de manera muy desafortunada yo me encontraba en muchos territorios de este país, de Colombia, niños, niñas y jóvenes que su referente de la relación son las violencias. O sea, yo me he encontrado niños y niñas que la relación con sus padres, progenitores, madres, hermanos, es desde el maltrato, es desde la violencia. Igual me los encontré haciendo entrevistas respecto al reclutamiento forzado. Recuerdo a Edison, un chico del sur del país, vinculado a una guerrilla, que cuando yo le indagué un poco dónde vivía, él me decía, ¿cómo así? No me entendía. Toda su vida había sido en la montaña, toda su familia estaba en los grupos armados, su referente eran los grupos armados. O sea, su idea de realidad era eso.
También recordaba ahí, Mónica, que en trabajo con jóvenes, en la que hemos coincidido, digamos, hacíamos preguntas sobre los miedos de los jóvenes, y en ese caso el taller era con jóvenes de Alemania, jóvenes de España y jóvenes colombianos, y resulta que para los jóvenes colombianos, ¿saben cuál era el principal miedo? Era el futuro. Era no tener claridades de ese futuro, de eso que va a venir. Y es muy complicado que no hayan referentes distintos, y que creo que para mí ese es parte del reto con la pedagogía, con los procesos organizativos, movilización, que tiene que ver con cómo ampliamos referentes. Asumir que porque por muchos años hemos estado en esos ambientes, pues eso no es lo único, hay otros ambientes, y es posible que vivamos mejor y que estemos mejores. Entonces yo creo que esa naturalización tiene que ver a veces con la costumbre, tiene que ver en ocasiones como una manera de sobrevivencia, que también es muy complicado de entender, pero que opera porque es sobrevivir a esos regímenes autoritarios que hay en los territorios, a esos vacíos de autoridades legales, y más que legales, legítimas, que respeten y garanticen derechos. Entonces, bueno, ahí hay un cúmulo de cosas. Y respecto a la pregunta de Norma del odio, justamente Norma, ayer en clase, en este curso, con la mayoría del grupo, estuvimos conversándolo para el caso de Colombia, lo que significa un país con un acuerdo de paz en implementación, con muchísimas trabas para que eso pueda avanzar, y ahí retomábamos unos documentales de una historiadora nuestra que se llama Diana Uribe, y que es una historiadora pues que ha leído procesos de paz en el mundo, y que ha leído un poco esas transiciones políticas, estos lenguajes de las transiciones, y parte de lo que ella nos anotaba es como, o sea, cómo avanzar como sociedad donde el odio deje de ser la identidad, y donde la venganza deje de ser el proyecto. Y ahí nos indicaban de muchos lugares del mundo donde esas mujeres decidieron tener nietos y no guerreros, y no vengadores. Y hay digamos, un dejar la opción de la guerra, la opción de la lucha armada, y poder emprender las luchas que tenemos por mayor justicia, mayor equidad, digamos, en los marcos democráticos. Y en ese mismo sentido, para el caso, digamos, de Colombia, nos enfrentamos en esta transición. Antier nos lo anotaba otro invitado que tuvimos al curso en el campus en Ciudad Universitaria, y tiene que ver con cómo resignificamos al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Y en estos contextos, ¿quién es ese enemigo? Y cómo avanzamos en procesos de humanización, aún con ese que ha sido clasificado como el enemigo. Esos criterios de enemigo, por ejemplo, en el caso nuestro, de excombatientes que hoy están en la reinserción social, política, económica al país, pero también de otros que pueden estar aún en esos carteles, en esas actividades ilegales. ¿Cómo avanzamos en resignificar ese enemigo? Bueno, creo que por ahí... Vos sabés que, sin desmentir lo que dije respecto de la ausencia del Estado, y cómo eso puede propiciar ciertos fenómenos de violencia, por supuesto, y de hecho lo hace, recordé a Fidel Castro, que en el año 2003 estuvo aquí, en Argentina, porque asumió un nuevo gobierno, que era Néstor Kirchner, y tuvo oportunidad de hablar en la escalinata de la Facultad de Derecho, toda una multitud que se reunió allí. A mí me llamó la atención algo que dijo Fidel Castro, respecto a su proceso revolucionario, en el que uno, bueno, podría, más allá de que cada uno tenga su posición respecto de eso, podríamos decir, bueno, un proceso que predicaba una cierta justicia, como vos decías, una equidad, una solidaridad, y que habían avanzado en esos campos, en la educación, en la salud. Pero había un punto que a él le llamaba la atención, y es donde no habían podido, digamos, avanzar tanto, y era en el tema de la violencia familiar en Cuba. Y a él se le presentaba como un interrogante respecto a eso. Pareció muy interesante eso, porque es como si hubiera algo irreductible. Y recordé lo que dice Freud respecto a las 3 fuentes de sufrimiento que tenemos las personas. 3 fuentes de sufrimiento sobre las cuales no poco y nada podemos hacer para controlarlas. La primera fuente de sufrimiento es la naturaleza. Hoy la prueba la tenemos con el coronavirus.
La segunda fuente de sufrimiento es la declinación del propio cuerpo, también inevitable y hasta cierto punto incontrolable. Y la tercera fuente de sufrimiento son los otros. Los otros. Como algo que, bueno, es un desafío estar con los otros, porque implica, de alguna manera, renunciar a los propios impulsos y establecer ciertos acuerdos y ciertos pactos, pero ahí estamos en una tensión permanente. Por eso, Luz, podemos volver a lo que hemos charlado hace poquito nosotros, y es a entender la paz, no como la quietud y el reposo y la tranquilidad, sino como un proceso en el cual hay una fuerza constante, un movimiento permanente, una intensidad que no cesa en esa paz. Es que a propósito de contextos, tengo un muchachito por acá de 6 años que no se queda quieto ni muy calladito, entonces por eso es que cierro el micrófono de 2 en 3. A propósito de esa fuente de sufrimiento de los otros, digamos, y de las violencias, también en el curso lo hemos trabajado y es cómo en el mundo son más los muertos violentos, no por las guerras, sino por otras violencias. Y eso en Colombia lo vivimos. O sea, en este país, más así, tantas miradas hayan alrededor de los actores armados que sin duda han generado muchísima violencia y hay muchos, digámoslo, cuerpos o vidas que se han cegado con esa violencia. La mayor violencia en Colombia tiene que ver con la violencia social, un poco avalando ahí lo de Fidel Castro. Y esa violencia social tiene que ver las pandillas, tiene que ver lo callejero, tiene que ver el narcotráfico y tiene que ver la violencia intrafamiliar, que de manera muy desafortunada con esta pandemia se ha incrementado de sobremanera. Y Norma, también el tema de los feminicidios en ciudades como Medellín y en general en Colombia son demasiado fuertes. Hay una cantidad de movimientos o iniciativas que se han creado acá, un poco en recriminación de eso y en defensa de derechos y condiciones para mujeres que viven esa violencia. Tenemos en el chat algunas preguntas, no sé si alguien más quiere hacer por audio comentarios o preguntas. Bueno, por ahora tenemos 2 preguntas en el chat, ¿cierto? Una está enlazada prácticamente con lo que hablaba el señor Miguel ahorita sobre todo lo que conlleva el venimiento a la adolescencia, ¿cierto? Y cómo está caracterizada por diversas circunstancias de niñez y las relaciones pues con el lenguaje, como la luminosidad, ¿cierto? Entonces, desde ese la compañera Luz pregunta qué papel juega la crianza y el rol de la mujer en los contextos de violencia, así como pues en los países latinoamericanos. Y la otra pregunta es cómo está la voz de las nuevas masculinidades y cómo se manifiesta la violencia a partir de ellas en esta sociedad actual. La otra que acabaron de hacer o van a responder primero esas 2? Tomemos la otra, Caterine. Tomemos la última. Bueno, entonces dice, teniendo en cuenta las secuelas sociales que ha dejado la violencia a mano de los grupos armados en gran parte de Latinoamérica y en particular en nuestro pueblo colombiano que se sueña un proceso de paz con esa utopía de la paz soñada, ¿qué recomendaciones realiza Miguel en cuanto a acciones psicosociales preventivas y pedagógicas de nuestras sociedades y en especial a nuestras víctimas a concienciarnos como territorios de paz en busca de la erradicación de las violencias? Bien. Voy a llevar esa pregunta que atañe a una dimensión psicosocial a otra que es la más, digamos,
reducida, que es la del consultorio. El otro día me comentaban sobre un señor, una colega que estaba supervisando conmigo, que hablaba sobre distintas cosas y que tenían una connotación, algunas de ellas violentas, pero hablaba de corrido y como si todo lo que dijera equivaliera a lo mismo. A mí me hizo pensar, cuando escuchaba a esta colega, en que eso podía remitir a un vale todo. Y efectivamente había una marca del vale todo en este señor, porque resulta que este señor se estaba acogiendo a la mujer que hacía la limpieza en su casa. Y lo decía al pasar, como quien dice, llueve. Y a mí eso me hizo pensar porque indudablemente esa escena de cogerse a una señora que está siendo empleada en su casa, me parecía como una situación particular, como una cierta asimetría en esa escena en la cual, bueno, se ponía en juego ese vale todo. Y si vale todo, ahí lo que queda vacilante es la ley. En el vale todo, digamos, la ley pasa a ser la ley del capricho, donde vale todo. Entonces, remitiéndome a la pregunta que recién hacían, yo no puedo dar un consejo, una sugerencia. Lo que sí entiendo es que en estas situaciones de violencia que han formado parte de la historia de nuestros países, de Latinoamérica, de Argentina y de Colombia, hay un factor clave y es que las políticas de verdad, de justicia y de memoria constituyen una política de Estado, que el Estado, que nosotros suponemos es garante de la ley, con lo cual es garante de que no vale todo, el Estado adopte esta política de verdad, memoria y justicia como una política de Estado, porque me parece que ese es el punto de partida imprescindible porque constituiría el lugar desde el cual empiezan a ordenarse las cosas. Por lo menos es la experiencia nuestra acá en Argentina, que a partir sobre todo del año 2003 se implementó desde el Estado justamente esta política de verdad, memoria y justicia como una política de Estado y los juicios a los culpables, a los asesinos, a los torturadores, a los que formaron parte de un plan sistemático de terrorismo de Estado, me parece que ha aportado un esclarecimiento y un cierto ordenamiento a partir del cual podemos empezar a conversar. Bueno, no sé si alguien más quiere anotar algo. En el caso de Colombia, para lo que referencia a Miguel de Vale Todo y el papel del Estado en políticas de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, pues ustedes saben que hoy estamos en un proceso de implementación de un acuerdo con muchísimas trabas y justamente una de las disputas ahí importantes ha sido la verdad y la justicia, porque hay funcionarios de ese Estado, de esas instituciones del Estado, pues donde también han aplicado el todo vale. Y todo vale es combinar actividades ilegales desde sus lugares de poder en aras de beneficios propios. Entonces el papel del empresariado, el papel de políticos, el papel de multinacionales, aliadas de actores de la guerra y afectando territorios en aras de intereses particulares. Entonces es bastante complicado y digamos son disputas que hoy en nuestro país están bien fuertes por saber la verdad y porque se haga justicia. Y hay dos instancias que se crearon como la JEP y como la Comisión de la Verdad, pues que vienen sufriendo esas disputas por la legitimidad, además del acuerdo en pleno. No sé si alguien más de las compañeras, compañeros que nos acompañan quieren hacer algún comentario como para ir cerrando el espacio de hoy, porque establecíamos un poco como la hora y media de la conversación.
Hay una pregunta ahí ¿qué tal si la hacemos allá a varias voces? Si es por el papel de niños y niñas y adolescentes en los procesos de verdad y memoria en el caso de Argentina. ¿Qué tal si nos cuentan los compañeros de Argentina? Miramos quienes están de México algo al respecto y también hablamos un poco de Colombia para redondear el conversatorio de hoy. Yo fui una de las primeras psicólogas convocada desde la Facultad de Ciencias Sociales para hacer el archivo de la memoria. Y bueno, para mí fue un honor trabajar con las abuelas, porque bueno, ustedes saben que hay muchos niños que fueron apropiados por la dictadura, y entonces nosotros fuimos los primeros que trabajamos con los casos. Íbamos a la casa de la persona que estaba desaparecida. En este caso a mí me tocó ir a la casa de un chico que estaba desaparecido, también a la casa de la novia en ese momento, porque ellos no llegaron a casarse, pero sí ella quedó embarazada. Y bueno, y se hizo todo ese trabajo que, bueno, llevó mucho tiempo y que es algo muy importante porque es estructural y constituye una cosa súper importante para nuestro país, ¿no es cierto? Para esto que estaba contando, yo me quedé cuando Miguel contaba en su compañera de la facultad qué había pasado con la hija. O sea, si alguien se había hecho cargo de la hijita de 3 años cuando se llevaron a la mamá, o si también se habían llevado a la hija. No, a la hija no se la llevaron a la hija, afortunadamente. Yo tuve oportunidad de encontrarme con la hija hace 16 años atrás, ya la hija teniendo en ese momento casi 30 años. Bueno, las circunstancias que me llevaron a encontrarme con la hija de Leticia fueron bastante particulares, pero no, afortunadamente no, estaba con la nana cuando entran comando y a la nena la dejan y después son los abuelos maternos los que se hacen cargo de la nena. Afortunadamente no fue apropiada. Ajá. Y es muy interesante, otra cosa quería decir porque me resonaba de lo que estaban hablando, lo del deseo que no sea anónimo, de lo del nombre, que yo no conocí, o sea, cuando yo trabajé sobre el archivo, la persona todavía no, o sea, ese niño no había aparecido. Ese niño se llama Juan Cabandier, y él sabía que se llamaba Juan, eso lo contó una vez en una entrevista, sabía que se llamaba Juan porque la mamá lo nombraba cuando estaba en la panza, y lo tuvo poco tiempo, estuvo en la ESMA, que era un lugar un lugar horripilante que se llama la ESMA, es un campo de concentración que estaba en pleno Buenos Aires, y la mamá le hablaba y le decía Juan, y él sabía que se llamaba Juan, o sea, él fue apropiado por militares, o sea, el militar del cual él, o sea, que fue apropiado de él, lo maltrataba bastante, y él sabía perfectamente que ese no era su papá. No había fotos de él, no había fotos de la mamá embarazada, él preguntaba, y bueno, yo particularmente es muy raro lo que pasa, porque en realidad yo nunca hablé con Juan, sí trabajé sobre el caso de su mamá y su papá. Para mí, bueno, es un honor que yo le quise dejar a mi hija que tiene 25 años. Qué bien, Norma, gracias. Soledad se despidió, no sé si todavía están por ahí, Alejandro, Germán. Que nos puedan contar un poquito en México y en Chiapas cómo se trabaja ese asunto con niñez, relación a derechos de verdad, justicia y reparación, no parece. No sé si Miguel algo más de Argentina o miramos algo de Colombia como para redondear. ¿Podemos escuchar algo de Colombia para redondear? Bueno, va el balón para este lado. Acá un esfuerzo, digamos, ha sido por reconocer las implicaciones diferenciales de la guerra en esta población. Porque nos hemos encontrado que, por ejemplo, en la prensa o en muchos de los estudios que hay sobre la guerra y sobre las violencias acá, no hay diferencia ni generacional, ni de género, ni étnica. Entonces, hace un tiempito venimos insistiendo en la pertinencia de precisar que hay implicaciones diferentes de eso.
Y por ejemplo, y recuerdo, trabajando el tema del desplazamiento forzado, las conversaciones con una familia y con ella uno de los niños que estaban de esa familia de acá del oriente antioqueño, cómo se repara un niño, cómo se reparaba ese niño Jorge de, ¿cuánto tenía? 10 años, cómo se reparaba Jorge de 10 años de haber vivido un fenómeno como el desplazamiento forzado y vivir en una ciudad como Medellín, en una de las zonas periféricas marginales, que es donde comúnmente llega esta población a la ciudad, a disputarse la ciudad. Y él nos decía que la manera como lo podían reparar era devolviéndole su montaña, devolviéndole el cartón por el que se tiraba y jugaba en la montaña y devolviéndole su perro, porque nada de eso lo tenía en la ciudad. Entonces yo creo ahí que parte de ese tema de cómo avanzamos y cómo participa esta población en estos procesos de verdad, memoria, reparación, garantías de no repetición, pasa por convocar la palabra, por preguntarles, porque eso no es uniforme, eso no es para todos igual. Los significados de la guerra, los significados de la violencia en los cuerpos, en la vida, en la familia, en los territorios, son diferentes. Entonces, creo que una política homogénea, como muchas de las que se han establecido acá, desde la oficina, desde las capitales, no reconoce las diversidades. Y creo que parte del ejercicio que tendríamos que hacer nosotros es preguntarle a esos sujetos cara a cara qué es lo que quieren, cómo visualizan que se pueden reparar, y desde ahí poder hacer ejercicios en esa perspectiva de reconocimiento, de valoraciones y de eso, como de, no sé, de reparar sobre todo y de garantizar que no se reproduzcan los odios, que no se mantengan esos sistemas de venganzas que en muchos casos sabemos que han sido parte de la gasolina de mantener, por ejemplo, las guerras. Sí, bueno, yo agregaría, Luz, que estoy totalmente de acuerdo, porque para cada uno tiene un impacto que marca el cuerpo de distinta manera, el fenómeno de la violencia. Y en estos fenómenos que vos has comentado, que tienen que ver con conflictos armados, con terrorismo de Estado, insisto en que es importante que el Estado dé el puntapié inicial allí, para empezar a poner palabras, para empezar a visibilizar, a esclarecer, a ordenar. Digo, porque así como para nosotros en nuestra infancia los padres representan la garantía, para la comunidad el Estado representa la garantía de la ley y del orden. Vale, eso se puede polemizar mucho para el caso de Colombia, porque acá, digamos, hay una reivindicación obviamente del Estado Social y Democrático de Derecho, y hay una exigencia que cumplan con lo que tienen que cumplir, pero resulta que no del todo y no en todos los territorios. Entonces acá también tenemos otra cantidad de referentes que no son justamente esos, que desde los territorios vienen construyendo paces, vienen construyendo vida, vienen reivindicando dignidad. Esta semana, por ejemplo, en nuestro país tenemos la minga indígena. Implicó que muchos campesinos, muchos indígenas, muchos afrodescendientes se desplazaran por el territorio nacional, aún en el contexto que tenemos de pandemia, llegaran a una ciudad como Bogotá, se generaran movilizaciones en todo el país, exigiéndole a ese Estado que cumpla lo que tiene que cumplir. Pero la reivindicación no se queda ahí. Además de movilizarse ni exigirle a ese Estado, también en sus territorios están reivindicando, están haciendo, se están juntando, están nombrando, pues que es parte también de lo que estamos reconociendo en estos cursos como asuntos y como estrategias pedagógicas de formación, porque obviamente creemos que es necesario reconocer las historias que han transitado por estos territorios, reconocer nuestro lugar en esas historias, como mujeres, como jóvenes, como indígenas, como campesinos, como el lugar desde el que nos identifiquemos y desde ahí poder tejer juntos. En este curso concretamente del Bajo Cauca, ese es uno de los ejercicios que tenemos, pegándonos a William Ospina, y es cómo aportamos a tejer el país, a tejer la Colombia dividida, fragmentada, separada, que yo hoy me atrevería a ponerla en América Latina, o sea, cómo contribuimos desde estas redes, desde estos escenarios donde nos movemos, a poder tejer esta América Latina, que al final es un mismo territorio, que ha sido dividido, que ha sido fragmentado,
pero que cada que nos encontramos y conversamos resulta que los sueños que tenemos son muy comunes, los retos que tenemos son muy comunes. Entonces, bueno, apostémosle y caminémosle a poder tejer esta mejor América Latina como nos la seguimos soñando. Bueno, creo que por ahí estaríamos cerrando, nos pasamos un minuto. Dios les establecido. Muchas gracias a todos y a todas las que nos acompañaron en el espacio. Importante si nos llenaron la inscripción, porque ahí les enviamos la grabación para que el que quiera, el que la necesite, y la idea es que pues sigamos coincidiendo en distintos espacios. A Miguel, muchísimas gracias. Ahí seguiremos pensándonos y encontrándonos. Al grupo de clase nos vemos mañana. Ya hoy creo que ya tuvimos buena dosis y tenemos bastante para reflexionar. Mañana nos encontramos a las 8. ¿Listo? Mañana a las 8 en el mismo canal volvemos a coincidir. Y bueno, un abrazo caluroso para todos y todas.